Sociedades secretas hay muchas. De hecho, ya no son tan secretas. Muchas de ellas han sido reveladas al público mediante espionaje, infiltración y otras por investigaciones serias de historiadores reconocidos. Sin embargo, quedan algunas las cuales nunca saldrán a la luz. No deberías estar aquí. Los Illuminati y los masones son claro ejemplo de sociedades que han sido vulnerables desde adentro. Son ejemplos de agrupaciones con siglos de antigüedad y que manejan grandes cantidades de recursos materiales y humanos ubicados en puestos específicos del gobierno. Pero hay otras que son aún más antiguas. Otras que a pesar de los años no han sido expuestos, sino más que un simple rumor que se desmiente de forma inmediata. Una de estas sociedades secretas es la Hong, cuyo significado es origen del dragón. Cualquiera que investigue en internet encontrará datos sobre esta sociedad, la cual surgió para derrocar a un emperador e instaurar a otro de su conveniencia. Esta información es mentira. Está hecha con datos supuestamente precisos para desviar la atención sobre esta organización. La sociedad Hong no es propia de China, aunque ahí se formó hace más de 3000 años. Estaba originalmente formada por japoneses, chinos y europeos. Una extraña mezcolanza de gente. Ellos poseían conocimiento más allá de lo que cualquier persona de esa época, e incluso de esta época, poseen. Son los guardianes originales de un secreto ancestral que hasta el día de hoy perdura como secreto para el 99.99% de la población mundial. Yo soy historiador. Quisiera decir que uno reconocido internacionalmente, pero no, ese es mi mentor, del cual prefiero omitir su nombre por respeto a su memoria. Me he enterado por mera casualidad o capricho de alguna fuerza suprema, ajena a mi conocimiento, del secreto de los Hong. Estoy convencido de que las decisiones que he tomado después de lo que he vivido están bien fundamentadas. En el futuro se me agradecerá por haberlas tomado. Las cosas surgieron tan fortuitamente que empezaré directamente sobre cómo pude enterarme de este secreto. Un buen día, estaba en el Museo de Historia Natural de un país cualquiera. Esa información es simplemente irrelevante ahora. Viendo la sección de dinosaurios para una nota de investigación que mi maestro me indicó tomar, él se percató en una visita previa que en un fósil de dinosaurio, omitiré la especie, pudo ver una marca que le resultaba familiar. En ese momento, mi mentor no pudo tomar fotografía ya que se encontraba de visita, en compañía de otros investigadores, por lo cual la mirada hacia aquella marca fue fugaz. Sin embargo, me envió para recolectar imágenes de esa marca y poder saciar su infinita curiosidad. Antes de yo partir hacia aquel museo, me comentó, siendo yo su pupilo de mayor confianza, que sospechaba haber visto aquella marca en antiguos manuscritos persas, los cuales se referían a cierta edad de la cual el tiempo ya borró toda huella. Todo aquello me pareció una pérdida de tiempo, y así se lo hice saber, por la confianza que nos teníamos, pero fui a rescatar las fotos dada la insistencia de mi mentor. Nunca olvidaré aquella mañana. Los acontecimientos se sucedieron de tal manera que parecía escritos por una fuerza suprema que así lo determinaba. Llegué al museo exactamente a las 11:30 de la mañana, después de tomar un vuelo retrasado 1 hora y 45 minutos. El tránsito de aquella ciudad estaba imposible, por lo cual, unas cuantas cuadras del museo, me bajé del taxi y decidí caminar. En el breve trayecto presencié 2 accidentes, uno relacionado con un repartidor de pizza, el cual fue embestido por un autobús. El pobre repartidor de pizza resultó gravemente herido, y el chofer del autobús intentó darse a la fuga de a pie. Al hacerlo,
no se fijó a cruzar una avenida y fue igualmente atropellado por una camioneta transportadora de máquinas de casino, la cual maniobró violentamente para esquivar al chofer que imprudentemente se le atravesaba. Sobra decir que no logró esquivarlo, pero en la maniobra 2 máquinas de casino salieron volando y se despedazaron al estrellarse en el pavimento. El choque resultó en una cantidad de monedas importantes siendo esparcidas por la calle, 2 de las cuales llegaron rodando hasta mis pies. Las levanté y las metí en el bolsillo de mi saco, y habiéndome despabilado de lo que acaba de suceder me encaminé al museo. 2 cuadras más abajo, al llegar exactamente a las 11:30 como mencioné antes, el detector de mentales me metió en problemas. Fue inspeccionado por los guardias de seguridad, quienes me hicieron las preguntas de rigor y me pidieron que me quitara el cinturón, las llaves y todo lo metálico. El detector seguía sonando y yo continuaba quitándome prendas para acreditar mi pase al museo. Al final, resultó que una de las monedas que recogí del suelo se habían desliado por un agujero minúsculo en la bolsa de mi saco y había ido a parar a los dobladillos bajos de mis pantalones. Malhumorado por otro retraso, por fin accedí al museo y me dirigí a la sección de historia natural a cumplir con mi misión. Al llegar a aquel galerón comencé a inspeccionar los fósiles para dar con el que tenía aquella marca, descrita por mi mentor y que le tenía tan intrigado. Exactamente a las 12, no sé por qué sonó mi reloj electrónico al cambiar la hora. Un destello metálico me deslumbró de reojo y volteé para ver de qué se trataba. De uno de los fósiles surgía un destello entre azulado y plateado, el cual me cegó momentáneamente y me produjo una leve jaqueca. El destello provenía directamente de una marca extraña, la misma que me describía mi maestro. Le tomé fotografía a aquel objeto, pero por alguna razón las fotos salían desenfocadas, así que me dispuse a dibujar la marca. Al terminar, leí en la descripción del fósil que este fue encontrado en Europa, en una región nórdica, sepultado cientos de metros. Lo encontraron mientras hacían una excavación para una mina. En ese momento no pude decir que algo me hubiera impresionado, pero sí me parecía raro que un dibujo persa estuviera relacionado con un fósil de dinosaurio. La distancia, la era no coincidían. Sin embargo, le dejé la hipótesis a mi mentor. Me dispuse a abandonar el museo y retomar a casa. No quise hospedarme y retomé el aeropuerto para ver si podía regresar el mismo día. No encontré vuelos disponibles, así que decidí quedarme en la sala de espera mientras conseguía un vuelo al día siguiente. Para entonces, el dolor de cabeza aumentó y se hizo insoportable al punto de convertirse en una migraña muy agresiva. Como pude, fui a la farmacia para comprar analgésicos, pero tuve un ataque. Me desvanecí. Desperté en un hospital. Mi mentor estaba ahí, mirándome. Con preocupación me preguntó si estaba bien. Le respondí afirmativamente, y ahora yo le pregunté qué había pasado. Me dijo que recibió la noticia de mi ataque, pero que además la gente curiosa, todo con su teléfono, me grababan en el momento del ataque. Todas las grabaciones estaban en internet. Maldije la insensibilidad de la gente ante las dolencias de los demás. En ese momento mi maestro me dijo que en la grabación había algo que no era normal, y que cuando yo estuviera listo debería verlas. Eso me intrigó bastante. Al salir del hospital aquella misma noche, me di cuenta de que habían robado mi cámara y la libreta donde dibujé aquel símbolo extraño. Sin embargo, ni mi celular, ni mi efectivo, los cuales estaban en el mismo lugar, fueron robados o sustraídos. Llegando a casa, y aún con el mal sabor de boca de todo lo que me sucedió en un día, estrés fue el diagnóstico de los médicos ante mi ataque. Me dispuse a ver aquel video de mi desafortunado accidente. No encontré nada relacionado conmigo, al menos nada de lo que el profesor me dijo. Se me hizo raro, pero pensé que no estaba buscando adecuadamente o que los administradores de los sitios de internet habían censurado aquel video. Al día siguiente me encontré con el profesor y le comenté que no había nada en la red que pudiera tener algo sobre mi ataque. Su cara se endureció de pronto y me dijo que olvidara todo el asunto. La curiosidad se apoderó de mí. Había algo que me estaba ocultando y tenía el derecho de saberlo. Lo encaré y le exigí que me dijera qué estaba pasando. Tuvimos una serie
muy seria discusión que casi terminó en pleito, hasta que él cambió totalmente su actitud. Me dijo que lo único que pretendía era protegerme. Arremetí argumentando que la responsabilidad de mi protección era solo mía, y de esta forma el profesor cedió. Él tenía una copia del video, hecha antes de que lo borraran de internet. En el video me pude ver primero, convulsionando, y luego, sorprendentemente, los ataques cesaron. Me incorporé y con los ojos totalmente en blanco comencé a hablar en un idioma totalmente desconocido. La gente se espantó, pensando de que estaba completamente loco. Yo hacía movimientos amenazantes y en un momento comencé a escribir en mi cuaderno una serie de características completamente desconocidas, al tiempo que gritaba cosas y hacía más y más movimientos. En un momento me volví a desvanecer y ahí quedé tendido. El video finalizó entonces. Estaba totalmente impactado luego de ver esto. ¿Qué rayos me había pasado? Nunca en mi vida tuve algún tipo de epilepsia, ni en mi familia había casos de algún tipo de enfermedad mental. Y le pedí algunas respuestas al profesor, sabiendo que él no tenía ninguna. Estaba desencajado y quería una explicación racional, lo suficiente al menos para calmarme. Exploramos juntos varias teorías. Me pidió que describiera todo mi día y fue lo que hice, tratando de no omitir detalles importantes. El profesor me preguntó por la imagen que había enviado a copiar o fotografiar. Él se puso todavía más serio que antes al decir que me habían robado todas mis notas, incluso mi cámara fotográfica. Entonces, corriendo hacia uno de los inmensos libreros que tenía en su oficina, comenzó a buscar un libro que parecía muy antiguo. El encuadernado estaba en buenas condiciones, pero se veía muy usado. Era uno de esos libros que van pasando de generación en generación. Estaba escrito en inglés británico, pero de la época de Shakespeare. Tenía unas cuantas ilustraciones, pero la que más me mostró mi mentor era la misma figura que estaba en aquel fósil de dinosaurio. Algo sucedió en mi cabeza al ver de nuevo aquella imagen. Un dolor insoportable se presentó de pronto. Las sienes las sentía explotar y me llevé las manos a la cabeza. Una serie de imágenes se fueron sucediendo en mi mente a una velocidad espeluznante. No reconocí ninguna. Si acaso podía reconocer estrellas y constelaciones, así como algunos cuerpos celestes. Me desvanecí nuevamente. Al despertar, el profesor estaba junto a mí de nuevo. Su cara denotaba preocupación y a la vez fascinación. Le pregunté qué rayos había pasado y me contó que de nuevo tuve otro ataque 2 horas antes. Esta vez, el profesor fue el único testigo del cambio radical en mi comportamiento. Me contó que de nuevo comencé a hablar de algún tipo de dialecto que él no podía identificar, pero que pudo grabar con su teléfono en una pequeña parte, prácticamente al final de mi delirio. También dejé unas notas escritas a unos símbolos totalmente extraños y desconocidos. Me preguntó si recordaba algo y yo le dije que solo algunas cosas como los de los cuerpos celestes. Se miraba fascinado. Su mente estaba divagando a todo lo que daba y murmuraba posibilidades sobre lo que podría estar sucediendo. Me contó que ese símbolo era de una mitología persa muy antigua, una mitología que se perdió en las generaciones porque fue prohibida en algún momento. Ese símbolo, sin embargo, había perdurado hasta nuestros días en algunos manuscritos y grabados, y por eso se podían saber de dónde provenía. Comenzamos a investigar sobre la simbología de esos extraños caracteres que provenían de mi propio puño. No encontramos nada, excepto un manuscrito antiquísimo que pudimos ubicar en la antigua China. Con mucha cautela iniciamos una investigación consultando a expertos de todo el mundo. Ninguno sospechó que íbamos detrás de ese misterioso símbolo. La información fue obtenida mediante largas charlas en las cuales salía de manera casual el tema que a nosotros nos interesaba. En una de tantas consultas dimos con la sociedad Hong. No podía haber sido de otra forma que por casualidad. En un manuscrito chino aparecía una breve mención de esa sociedad secreta. Todo lo que investigamos en internet fue contrastado con el pergamino. Por ello sabemos que la información que internet maneja actualmente es incorrecta. Mientras hacíamos aquellas investigaciones, tuve ataques otra vez, pero sucedían cuando tenía contacto visual directo y prolongado con aquel símbolo. Aparentemente el mensaje era el mismo de siempre. Por mis movimientos, más parecía una advertencia que amenaza.
pero al no conocer aquel extraño lenguaje, no podíamos sino conjetuar acerca del contenido. Varios meses de muy intensa investigación y apenas teníamos alguna referencia. Lo más recurrente, solo un par de veces, era aquella referencia hacia la sociedad Hong. Gracias al financiamiento con el que contaba el profesor, para realizar vastas investigaciones pude viajar a China. No obtuve ningún tipo de resultado. Fue muy insistente con las fuentes que podrían saber algo de los Hong. E incluso el intérprete amenazó con renunciar ante mis contactos acosos. Me calmé y pude averiguar que un puñado de gente sabía que en un momento de la historia china extinguieron los Hong. Eso me alentó y continué la investigación. De 10 fuentes probables, solo una no resultó en un callejón sin salida. Un antiquismo, leyenda en un alejado monasterio fue la clave. Al llegar a esa zona remontada de las montañas chinas, después de haber viajado en autobús, en tren, en burro y por último 5 días a pie, tuve un atisbo de esperanza. Ahí tenía que haber una respuesta. El monasterio no era más grande que una casa estándar de 2 pisos. Sin embargo, estaba esclavo entre 2 montañas y la subida era sumamente dura y peligrosa. Solo había un pasillo de aproximadamente 25 centímetros de ancho, labrado en la misma piedra desnuda, y que iba serpenteando hacia arriba de la montaña. Realmente era un lugar inaccesible, y mi guía y traductor renunció y me abandonó a mi suerte al tratar de convencerlo a subir. La subida me llevó más de 3 horas, y fue sumamente penosa, pero al final todo esfuerzo rinde su fruto. Y ahí, en aquella construcción olvidada por la mayoría de la gente de este mundo, en la penumbre de la estancia principal estaba el mismo extraño símbolo. Era una especie de altar. De nuevo la migraña, de nuevo el ataque y la inconsciencia. El único monje que estaba al mismo tiempo de guardián del monasterio fue al que vi al despertar. Comenzó entonces un ritual muy extraño. Comenzó a hacer una especie de cánticos y quemar ciertas hierbas e inciensos. Yo me encontraba acostado y por alguna razón me sentía muy débil. No alcanzaba a comprender muy bien lo que estaba pasando. Durante un tiempo, el monje continuó realizando ese ritual y súbitamente sucedió algo inexplicable. Una luz parecía emanar de mi cabeza, iluminando toda la habitación. Inmediatamente, el símbolo del monasterio comenzó a destellar en una serie de pulsaciones cada vez con más frecuencia. Algo totalmente inverosímil para nuestra ciencia sucedió. Las 2 luces, la de mi cabeza y la del símbolo del monasterio, se unieron. Una especie de holograma inundó la habitación que había estado en penumbre. No sé cómo decirlo, pero estaban representadas constelaciones enteras en una especie de mapa interestelar. Una línea de fuego con forma de dragón chino iba serpenteando por varios puntos, como uniéndolos y dejándolo detrás de una estela de destrucción aparentemente planetaria. No comprendí nada, ni siquiera podía creer lo que estaba pasando. El monje aquel comenzó a maniobrar y manipular aquel mapa como si ya lo hubiera visto antes. Ubicó nuestro planeta. Resultó estar en el camino de aquel dragón estelar. No sé a qué distancia, nunca lo sabré. Pero lo que sí es seguro es que esta tierra, nuestra tierra, será visitada por ese dragón. Aquello me aterrorizó. Una descarga de adrenalina hizo que pudiera levantarme del suelo, y aquel holograma desapareció completamente. El monje dijo algo que no entendí, y se abalanceó hacia mí con el propósito de atacarme. Caímos al suelo y forcejeamos. Como pude lograr patearlo y separarme de él y tratar de huir del lugar. Apenas puse un pie en la cornisa que era el camino de ascenso y descenso, cuando un rayo de luz iluminó de pronto al monasterio. El origen del rayo parecía venir del cielo, era dorado y no completamente perceptible hasta que tocó al monasterio. La construcción milenaria comenzó a sacudirse y las montañas a temblar. Tuve que irme con todas mis fuerzas a unas pequeñas grietas en las rocas para no caer. De pronto, el monasterio se vino abajo junto con su único morador. Mi nombre es Daniel Suárez Vega y nos vemos. Hasta la próxima historia.